Y si les parece, pues vamos a tratar el siguiente tema, que es pues este encuentro virtual que tuvieron el presidente López Obrador con Kamala Harris. Ya vámonos al terreno internacional, dimos un salto cuántico de Jalisco a la política exterior. El encuentro la llamada que tuvieron Kamala Harris y Andrés Manuel López Obrador esta semana para ver temas bilaterales, pues viene en un contexto donde también vienen algunos cambios en cuanto a la relación que tiene el gobierno de Joe Biden con la Cuarta Transformación, y ahí me gustaría pues dejar las preguntas que tiene Laura Castro, porque al igual que yo también tengo algunas dudas y seguramente en estas preguntas vienen implícitas también las dudas que yo tengo y que obviamente lo tenemos que consultar con nuestros dos especialistas en Estados Unidos. A ver, Laura, adelante. Gracias, Paul. Bueno, de entrada me parece muy interesante esta relación que se está dando, esta atención, digamos, tan frecuente con la presencia virtual o presencial de Kamala Harris en México en contacto con el presidente o con el canciller para revisar diferentes asuntos que son prioritarios desde hace lustros en la relación bilateral, y que por las reuniones que se están celebrando, pues yo entendería y esperaría que las cosas vayan avanzando con mayor celeridad después de tantos años de rezago, sobre todo en materia migratoria. Bueno, fue la llamada, estuvo Ebrard presente, fue Marcelo Ebrard, el canciller, fue el 9 de agosto. El 10 de agosto se dieron algunos detalles y tienen que ver fundamentalmente con la aprobación para que se donen, son alrededor de 8.5 millones de dosis de vacunas de dos laboratorios diferentes y que van a llegar en este mismo mes de agosto. Y que se trataron temas migratorios y la reapertura de la frontera norte. Sin embargo, es aquí donde vienen mis preguntas. Cuando se cuestionó a Marcelo Ebrard sobre este asunto, le preguntaron sobre la demanda civil de daños que presentó el gobierno de México contra empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, como un punto pues que sabemos que es muy delicado de la relación en la relación entre los dos países, y no se mencionó nada al respecto. Sin embargo, yo creo que es un tema o que sí se abordó pero no se hizo público, o que definitivamente está en el telón de fondo. Eso por un lado. Y por otro, no quisiera yo perder la oportunidad de retomar uno de los aspectos de la reunión que fue presencial, en la cual el gobierno de Estados Unidos se comprometió a inyectar alrededor de 350 millones de dólares en inversiones en la parte sur de nuestro país, en la zona sur, pero también, déjeme decirles la cantidad exacta, 130 millones de dólares para implementar la reforma laboral. Esto no lo entiendo y es un dineral. Sé que tiene algo que ver con los sindicatos, sé que tiene que ver con mejorar las condiciones de los trabajadores, pero ¿cómo es que un dinero que vendría de Estados Unidos, creo que no ha llegado todavía, aquí no lo tenemos depositado todavía, pero ¿cómo 130 millones para implementar una reforma laboral? 130 millones de dólares. No sé si hay antecedentes, si es esperanzador, si es preocupante, no sé, es un dato que de pronto a mí más bien me causa cierto escozor. Muy bien, Laura, gracias. Y bueno, me parece que son preguntas que surgen a raíz como de todos estos temas que se han estado acumulando en esta nueva relación que ha tenido el presidente con la administración de Biden. Pero no sé, Lalo, ¿cuál es tu lectura de todo lo que ha estado sucediendo en materia de relación con los Estados Unidos, y si hay algunos de los planteamientos de Laura que quisieras por ahí responder? El primer punto es que queda claro que a lo largo de los meses en los que Joe Biden ha despachado en la oficina oval, ha sucedido todo menos lo que la oposición en
México apostaba a que iba a suceder. Es decir, que iba a haber enfrentamientos, que no iba a haber diálogo, que no iba a haber entendimiento, y nos estamos dando cuenta, pues, que el oficio del canciller y también el interés del presidente López Obrador por llevar una buena relación con Estados Unidos, y esto de la buena relación, pues hay que ponerlo entre comillas y subrayado, porque históricamente ha sido muy complicado llevar una buena relación con Estados Unidos, sobre todo pensando en que México obtenga pues más beneficios de los que termina sacando Estados Unidos de nuestra relación histórica, ¿no? Por un lado. Por otro, creo que ya encontraron tanto en Palacio Nacional como en la Casa Blanca el camino para establecer contactos cercanos entre los dos. Y este camino ha sido a través de la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente con sus respectivos equipos. Incluso en esta semana no solamente hubo esa llamada con la vicepresidenta, sino que se recibió a un equipo de alto nivel del gobierno de Estados Unidos que tiene que ver con seguridad interior, con migración, con economía, etcétera, en Palacio Nacional. El tercer punto que me parece que es muy importante tomar en cuenta es que tanto en la llamada como en lo que vino posteriormente, se tocaron 4 elementos que hoy por hoy siguen siendo la pieza angular en la relación México-Estados Unidos, Andrés Manuel, Joe Biden, que son el comercio, los asuntos laborales que los dos países junto con Canadá firmaron y aceptaron dentro del TEMEC, seguridad, por eso el asunto de las armas, y migración. Yo creo que si hacemos una revisión de los encuentros que ha habido, tanto en llamadas como en las visitas del canciller a la Unión Americana, podemos darnos cuenta que estos 4 elementos siguen siendo las piedras centrales de la relación México-Estados Unidos en este momento. A mí me parece que con todo lo complicado que es llevar una agenda bilateral con Estados Unidos, no ahorita, sino desde por lo menos 1847 a la fecha, el gobierno de la 4T ha sabido sortear más o menos de manera adecuada las exigencias de la Casa Blanca y también ha levantado la voz en algunas cosas que considera que no son adecuadas que sucedan en Estados Unidos. Creo que el problema que se aborda en estas 4 aristas muy profundo y cualquiera de los 4 asuntos podría, pero sin ningún problema, llevarles a los dos gobiernos las discusiones en los próximos meses. Comercio, cuestiones laborales, seguridad y migración. Creo que yo cerraría con esto. A mí me da la impresión de que las dos administraciones ya se sentaron y ya encontraron la manera en la cual puede haber un intercambio de ideas y de posturas que eventualmente lleven a buen puerto a las dos administraciones. Claro, Lalo, y eso se observa con las visitas que tuvo el asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos también en esta semana, y también en el marco del nombramiento del nuevo embajador de los Estados Unidos en México, de Ken Salazar, y que me gustaría, Cinti, que nos dieras este panorama y estas decisiones que ha tomado el gobierno de Joe Biden respecto a la administración o la relación que tiene con el presidente López Obrador. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo observas? Pues me parece que ya se mencionaron los puntos más importantes, se trataron cuestiones sobre COVID, reforma laboral, migración, etcétera. Yo quiero rescatar algo de lo que mencionaba Laura, porque además de la llamada que hubo entre la vicepresidenta Kamala Harris y López Obrador, hubo una reunión de alto nivel, como ya medio se mencionaba.
En esa reunión de alto nivel fue interesante que estuvo presente el canciller y como parte de la delegación de Estados Unidos, quien lo encabezaba fue Jake Sullivan, que es asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, y estuvo presente también el secretario de Seguridad de Estados Unidos, que es el señor Mayorkas, Alejandro Mayorkas. Eso me parece muy interesante porque en realidad parece que el centro de la reunión de alto nivel, no necesariamente de la llamada Harris-AMLO, sino de la reunión de alto nivel, tuvo que ver justamente con esta demanda por parte del gobierno mexicano a 11 empresas estadounidenses productoras de armas. Y me parece que esto es algo que no debemos perder de vista por lo siguiente. Me parece que ese fue un movimiento muy interesante desde el punto de vista político por parte de México, que se dio hace apenas un par de semanas, como lo anunciaba el canciller Ebrard. Me parece que es un movimiento político muy interesante porque lo que hizo México fue, según dijo el canciller, investigar durante más de 2 años la producción de armas por parte de 11 empresas estadounidenses y demandarlas no por una indemnización de tipo económico, sino que lo que quieren es que se ponga el foco de las sociedades, tanto mexicana como estadounidense, en la producción de armas y en el hecho de que estas empresas están siendo irresponsables al momento de colocar sus armas en el mercado. Lo que demanda México y lo que resalta el canciller es: a mediados de los 90, 15% de los asesinatos, de los homicidios en México ocurrían por arma de fuego. De 2019 para acá, 70% de los homicidios ocurren con arma de fuego. Y lo que plantea es, lo que identificamos en estos 2 años de investigación es que las empresas estadounidenses producen armas incluso con modificaciones estéticas para que sean atractivas para los cárteles del narcotráfico en nuestro país, es decir, con incrustaciones, materiales diferentes, etcétera. Ya sabemos un poco la subcultura del narcotráfico en nuestro país. Dice, hemos detectado que han incluso modificado sus propios productos y que esos productos llegan a nuestro país en cantidades de más o menos 500,000 armas al año, que son compradas por compradores de paja, que son personas que tienen la nacionalidad estadounidense en su gran mayoría, que no tienen antecedentes penales y que van y compran un arma y luego la trafican de regreso a México y la entregan a manos equivocadas, ¿no? Entonces está dando un proceso de tráfico hormiga que está llenando a nuestro país de sangre. Ese anuncio de hace 2 semanas del canciller levantó ámpula de manera impresionante en Estados Unidos. Tanto así que es por eso que se da la reunión de alto nivel posterior a la llamada Harris-AMLO, y es algo que no debemos de perder el foco. Fue una movida política muy interesante por parte de nuestro país, sin esperar ganarlo en los tribunales, porque en los tribunales no se va a ganar. Este es un movimiento que lo que está haciendo es tratar de llamar la atención de la opinión pública, tanto allá como aquí, para que presionemos a las empresas estadounidenses para que pues cambien su manera de operar. Entonces, eso es algo de lo que yo quería rescatar y que me parece que fue muy importante. Por eso los personajes que están presentes y que dirigen esa reunión de alto nivel son los personajes vinculados con el tema de seguridad en Estados Unidos. El segundo tema que me parece muy interesante y muy difícil de comprender es justo lo que mencionaba Laura respecto a la cuestión laboral y a estos $130 millones que Estados Unidos promete en ayuda y cooperación técnica para nuestro país para hacer realidad nuevos estándares laborales, ¿no? Entonces, ahí se mencionan algunas cosas, pero no queda claro qué es lo que va a suceder. Dicen, por ejemplo, se necesita dinero para atender el tema de la erradicación del trabajo infantil en México. Está bien, eso nos parece bien, no se plantea cómo, a través de quién, exactamente quiénes van a operar ese dinero y en qué tipo de proyectos. El tema más escabroso, desde luego, desde que se negociaba el TEMEC, es el tema de la democratización de los sindicatos. Ya sabemos que en nuestro país eso tiene una larga historia. Implicaría que tiene que haber transparencia al momento de elegir a los líderes sindicales en procesos democráticos, abiertos, sin presiones. Y la otra cosa que implica es que debe haber mayor representación de mujeres en los órganos sindicales.
Ahí están metidas redes sindicales de mujeres, tanto estadounidenses como mexicanas, exigiendo que ese sea como uno de los pasos hacia la democratización. Entonces, es un tema escabroso al que se resistió muchísimo desde la negociación del TEMEC en nuestro país por obvias razones del corporativismo mexicano, pero que se puede salir de las manos de manera muy interesante porque pues hay actores que no son monolíticos, ¿no? Y que sí hay un empuje que está tratando de pedir modificaciones a la cuestión laboral en nuestro país. Algo que me parece interesante, pero me parece que no checa con la lógica de Estados Unidos, es que parte de lo que se busca es apoyar que se continúe la negociación colectiva de contratos colectivos. Eso me parece interesantísimo. Me parece que no checa tanto con los intereses estadounidenses, pero es una de las cosas que venía en el TEMEC y que es una de las cosas que los propios gobiernos mexicanos de corte, ya sabemos, más neoliberal, habían estado atacando durante décadas, ¿no? Entonces, el hecho de que se contengan las provisiones del TEMEC, que debe haber negociación colectiva, me parece interesante, pero vamos a ver qué sucede en adelante. Otra de las cosas es que se supone que habría dinero para guarderías, por ejemplo, para fomentar mayor participación laboral de mujeres en nuestro país. Otra vez, desde el punto de vista, pues, muy tradicional de que son las mujeres las principales dadoras de cuidados, y entonces se ve como que las guarderías son para las mujeres. Sí, desde luego ayudan, pero no hay temas de corresponsabilidad ni nada más profundo en tema de perspectiva de género, ¿no? Pero al momento es lo que se sabe y me parece que es muy interesante y habría que seguirle la pista a ese dinero porque, como dice Laura, quién sabe, ¿no? A ver en qué termina. Pero esas dos cosas me parecen súper interesantes, más allá de lo que se mencionó en migración, pero pues acá el experto en migración es Lalo. Sí, y sobre todo que vaya, mucho de lo que se está planteando aquí de este trabajo bilateral en todos estos temas que atinadamente mencionó Cinti, pues está a la mano de Kamala Harris, ¿no? En la visita que también tuvo a México cuando se reunió con mujeres, con liderazgos de mujeres en el sector empresarial, pues también daba pie a buscar como estos nuevos esfuerzos para presionar a las organizaciones a que tuvieran una mejor perspectiva de género en distintos campos sociales. Y bueno, pues me parece que este tema y estos temas que se plantean desde la agenda bilateral, pues obviamente nos va a dar para mucha conversación en el futuro. Ahorita que decía Cintia el asunto de la migración, algo que no se mencionó en la reunión y que obviamente sabían las dos partes, son estos vuelos que han comenzado a generarse desde McAllen con personas migrantes centroamericanas y que están siendo entregadas en Tapachula, y que de ahí el Instituto Nacional de Migración les pone autobuses para llevarlos a la frontera con Guatemala. Entonces, bueno, eso me parece que es una práctica que no debería de pasar por parte del gobierno de México. Es decir, en administraciones anteriores, cuando a los migrantes centroamericanos los repatriaban desde Estados Unidos, el vuelo era hasta sus países de origen. Y ahora resulta que los dejan en México y México se encarga de llevarlos solo a la frontera con Guatemala, ya sea en Talismán o en Tecunumán. Y creo que ese es un asunto que incluso está siendo abordado desde otros países, no solamente desde aquí o desde Estados Unidos y Centroamérica, sino que países en Europa y en Sudamérica están en estos momentos trayendo a colación este asunto de el traslado de migrantes desde Estados Unidos, pero solo a nuestro país y de aquí que siga el proceso de repatriación.